Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Bandete. En esta oportunidad les traigo un video informativo acerca del nuevo rango de nobleza. El día de hoy pues veremos qué lo hacen bueno o malo, claro está a mi punto de vista, y por último darle un veredicto final. De antemano les digo que este sistema pues es algo nuevo, pues conlleva a mejoras y rotaciones en el futuro, porque esto depende mucho de la actividad del jugador. Bueno, en primer lugar hablemos de lo bueno que son los beneficios. Son beneficios únicos para 100 jugadores, el cual pues te otorga aumento de ataque, de fervor, defensa y salud, y reduce la tasa de bajas de aliados si estás entre los 50 mejores jugadores, ¿no? Aquí se ve más que nada por el tema de cuánto mérito tiene cada jugador. Bueno, si nos ponemos a pensar en el rango mínimo, que es el 100, se obtendrá 25% de ataque y defensa de fervor, o sea 25% de totales. Eso pues no viene nada mal a tu cuenta, ya que te fortalece 25% más a lo que ya tienes. Solamente tienes que pelear, matar T3 o T4 o asesinar también, porque en parte se mueren tus tropas, asesinar las T3 o las T4. Bueno, como ustedes pueden ver, la lista de los jugadores que más méritos tienen son las ballenas, las cuentas maximizadas, y también en su parte hay alguno que otro cazador de mérito o invasor, muy pocos en realidad, pero sí lo hay. Honestamente pues esta nueva lista de príncipes como que fomenta a los cazadores de mérito o invasores el brincar de reino, pero bueno, para las ballenas es complicado ese tema, ya que como tiene mucho poder les pedirán cerrado 90 transnacionales, y bueno, ese es un punto bueno, ya que en reinos vacíos pues un jugador no se tomará la molestia de gastar muchas TN para no encontrar nada, literal, ya que pues hoy en día la mayoría usa burbujas, ¿no? Con estos nuevos sistemas de protección, de cazamiento, es casi imposible de que se ponga a cero, ¿no? Acá la parte complicada lo tienen los reinos llenos. Esta nueva actualización, más que nada, eso ya viene desde hace tiempo, ¿no? Ahora es sí o sí tienes que estar en un reino con tu grupo de ataque para jugar KVK o los otros eventos como Asedio de Ciudad Campeón y las otras cosas, ¿no? Que son de reino. Ya no, por ejemplo, yo actualmente estoy en WXC, pues son buenos jugadores, pero honestamente estar con ellos sería algo que me quitara el sueño, ya que yo ranqueo en eventos de reino, y aparte pues estar con toda mi alianza, imagínense todo este poder reunido en una alianza, es presa para los invasores. Acá las cuentas maximizadas no son afectadas, son afectados los jugadores free to play, los gatos gordos, jugadores que no tienen muy buenas estadísticas, ¿no? Son afectados por las invasiones, porque las ballenas se defienden bien donde sea, aguantan un rally, dos rallies y luego burbujean y listo. Pero a un jugador free to play, un rally, dos rallies, por lo general pues le quitan todo su progreso de un año, medio año, ya que pierde mucho poder en tan solo un ataque o dos, por lo que este nuevo sistema en esta parte pues como que no me gusta. Otro punto que lo hace malo es el tema de la actividad. Me imagino que por AOV motivos Darius deja de jugar, pues automáticamente el top 2 pasaría para Barbarossa, debido a que ya no está jugando y el mérito cada vez baja al punto de que pues esa sea su mayor cantidad de mérito, y el otro, como se mantiene activo, pues sube al top 1, y mientras que un jugador que deja el juego va bajando hasta que ya no figura en la lista de príncipes, ¿no? Eso es algo bueno, ya que es rotativo, pero honestamente los 100 jugadores que tienen más mérito todos son activos, todos son jugadores que son alianza de Superliga, y pues eso a la larga como que te obliga a quemar alters, no sé, alguna que otra cosa para subir el mérito. Honestamente yo subí mi mérito a punta de eventos, nunca ocupé invadir, nunca ocupé pues matar mis propias productoras o matar alters, no, todo fue a punta de eventos, KVK, Batalla Gloriosa, Asedio de Ciudad Campeona,
arena, las superminas y todos esos eventos donde se saca mérito. Por lo que para mí es un poco complicado el tema de rankear en esto, ya que pues este tipo de mérito va más enfocado a los cazadores de mérito o a los invasores. Pero este sistema es nuevo, muchachos, no se desanimen. Al parecer, de repente en posteriores actualizaciones pues esto recibe un feedback a nivel de todos los jugadores y pues el sistema mejora, ¿no? Y mi veredicto final es, bueno, es un sistema muy bueno, ya que es rotativo, te permite, pues si eres muy activo tanto en invasiones o en eventos, puedes subir tu mérito, pero cabe mencionar que el tema de la actividad de los otros jugadores también es bastante frenética, ¿no? Por lo que es muy difícil acceder a esos beneficios por el momento. Si eres un jugador casual, un jugador de eventos, pues este rango es muy complicado para ti. Pero si eres un jugador activo que invades, cazas mérito y aparte juegas los eventos donde se saca mérito, puedes tener la oportunidad de acceder al rango. Y bueno, muchachos, eso es todo acerca del nuevo sistema Príncipe, un sistema que vino para quedarse y el cual te otorga beneficios únicos con tan solo matar o asesinar las tropas enemigas. Si te gustó el video, no olvides de dejar tu buen like. Si fue así, no olvides suscribirte al canal, comentar y compartir, ya que eso me anima bastante a seguir subiendo videos como este. Y sin más que agregar, eso ha sido todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima. Bye, cuídate.